Hablábamos de la reforma del Código Procesal Penal, por eso esta noche nos acompaña la ministra de Justicia, la doctora María Inés Díez. Doctora, buenas noches, bienvenida. Y el doctor Pedro García Castiel, abogado penalista. Doctora, una ley que se vuelve a modificar en muy poco tiempo, ¿realmente puede solucionar los problemas que se plantean en la justicia penal? ¿Es eso lo que pretende el Ejecutivo con esta nueva modificación? A ver, la modificación del Código Procesal Penal, donde cambiamos al sistema acusatorio, que se ha ido implementando parcialmente en toda la provincia, tiene sin duda alguna como intención que agilicemos todas las causas penales, que evitemos que la gran mayoría prescriba. El doctor García Castiela, como que nos hemos conocido durante años litigando, aunque no en penal, él en penal sí, yo no, pero sabe que en materia penal, uno de los términos más conocidos es prescribió, prescribió, prescribió. ¿Qué quiere decir? Murió, 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 dicho en otras maneras, en términos para que lo entiendan la audiencia. Lo que se ha perseguido con esto es que el sistema tenga un menú. Yo a veces no soy muy jurídica en mis términos, pero que lo que pretendo es que la audiencia lo entienda, porque estas materias absolutamente complicadas, mi idea es que la gente lo entienda. Un menú de distintas opciones y posibilidades para que las causas tengan sistemas más ágiles. Esto es lo que se ha venido aplicando. Lo que hemos tenido nosotros últimamente es una reforma de 30 artículos. De estos, pensemos que el código tiene 620 y pico, 630. O sea que realmente lo que se ha reformado es muy poco y fundamentalmente lo que tiende es a este nuevo proceso que se puso en marcha con la práctica, ver algunas cosas que hacían bueno, irlo modificando. Y que en el medio tuvimos algunas modificaciones de hecho, como ser, por ejemplo, la instalación de las cámaras de seguridad, que nos permite hablar de la fragancia y los delitos, que lo tenemos ya a esta altura perfectamente demostrado y acreditado, de muchos delitos o delincuentes que han podido ser avisorados por las cámaras de seguridad, más el otro tema que a mí me parece que es altamente interesante y positivo, que es la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Estupefacientes en aquel artículo que permite que la provincia se haga cargo de todo lo que es perseguir el menudeo, la venta del menudeo. Esta mamá que dice en la escuela venden droga, en el kiosco de la esquina venden droga, en aquel otro lado venden droga. Este menudeo que nosotros sabemos que hasta el día de hoy, porque en la provincia esto entrará en vigencia a partir de enero de este año, hasta el día de hoy lo atiende la Justicia Federal. La Justicia Federal atiende todo. Atiende el encontrar el cargamento de los 500 kilos, como atiende el que vende dentro de la escuela. Nosotros que trabajamos mucho con el Ministerio de Educación, muchas veces hemos ido a las escuelas y las maestras nos cuentan que hay padres que mandan a sus chiquitos al solo efecto de que vendan droga dentro del establecimiento. Lugares donde el tema es más complicado, lugares donde es menos. Si bien esto no es una patología que se da en todas las escuelas, pero son cosas que hay que empezar a atender porque todos estamos muy afligidos con lo que yo digo que es el flagelo de este siglo, que para mí es la violencia y las drogas. Entonces, esta reforma del código lo que pretende es también darle las herramientas para que esta ley, que no creo que haya ningún salteño que piense que esté mal, que podrá opinar diferente, pero no creo que nadie piense mal, pero la teoría es muy bonita. Ahora, la teoría hay que llevarla a la práctica. Y mi pregunta es en todo esto, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Para mí el bien jurídico protegido es la sociedad. Y todo lo que hagamos en defensa de esa sociedad me parece altamente positivo. Que cada uno tenga su visión, que dé una opinión diferente, se lo escucharemos al doctor García Castiel, es absolutamente válido, este es el juego de la democracia. Mi opinión es la siguiente: yo estoy absolutamente a favor del Código Procesal Penal, yo fui presidenta del grupo que trabajó el Código Procesal Penal en estas reformas que me parece que si fundamentalmente ponemos, reitero, son 30 artículos contra 628, 630, donde fundamentalmente una de las cosas que se modifica es el trámite del juicio sumarísimo, que recordemos que antes no existía en la justicia penal, sí existe, por ejemplo, en la justicia penal y no en la civil, perdón, y no en la justicia penal. Esta reforma es la que nos lleva a la mayor cantidad de artículos, así que mi opinión es positiva. Ahora, hay un artículo controvertido que está relacionado con esto de la requisa, de darle mayor poder a lo que es la policía, ¿no? Casi eliminando la figura del juez de garantía. Y yo me pregunto, doctor Castiela, con este tipo de policía que tenemos hoy en día, ¿no era más factible preparar primero a la policía antes de darle semejante poder? Seguramente que sí, es así. Además, la policía de por sí
tiene y tenía ya de antemano, y con el antiguo código, con el código anterior a esta reforma, las facultades suficientes para intervenir y actuar en la forma que considere necesaria ante la presunción de estar frente a la comisión de un delito. Hoy por hoy, concretamente, lo que yo considero es que la policía no está capacitada en nuestra provincia. Lamentablemente la realidad habla por sí sola. Tenemos en la semana pasada, sin ir más lejos, dos situaciones muy delicadas que ponen en evidencia la falta de criterio y mucho más que falta de criterio. Hay una persona fallecida en un barrio, hay una familia que le han destrozado la casa por error. Entonces, a esa policía podrá haber casos habilitando este tipo de procedimiento en otras legislaciones. Hasta el mismo Código Nacional la puede llegar a permitir en algunos casos. Pero en nuestra policía, en esta, hoy como está, realmente es un desafío bastante peligroso, y la víctima no es ni más ni menos que la sociedad, porque todos podemos ser víctimas de situaciones infelices como esta. Quien habla, la doctora, nuestros hijos, cualquiera puede estar ante un episodio sin quererlo, ante una policía que cuanto menos yo considero preocupante que se le otorgue este tipo de facultades. Yo coincido en muchos aspectos en lo que dice la ministra. Nadie va a estar en desacuerdo en considerar que el derecho a la seguridad es un bien jurídicamente protegido y que es necesario proteger. Nadie está en contra de eso. Nadie está en contra de que se combata el menudeo de las drogas por parte de la provincia. Pero de lo que yo digo es que para llevar adelante todo ese tipo de nobles finalidades no hace falta sacrificar derechos. La Constitución y los códigos procesales vigentes, y como estaba este código antes de esta reforma, contemplan todas las herramientas suficientes para que la policía, los fiscales y los jueces puedan combatir el delito con todas las armas suficientes. Acá hablar o poner como mascarón de proa al tema del menudeo del narcotráfico es esconder la realidad. Porque esta reforma, lo que está haciendo, esta última reforma que se ha aprobado, es una fuerte concentración de potestad en los fiscales, un desplazamiento de facultades de los jueces de garantía que las debieran tener, y esencialmente un sacrificio de derechos y un retroceso bastante importante en el respeto por las garantías constitucionales. Cuando yo hablo de garantías constitucionales, no solamente me refiero al acusado, que tiene sus garantías protegidas por la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales y todo. En muchos casos es la víctima, el perjudicado por el delito, el que va a sufrir las consecuencias de este código. Es uno de los grandes perjudicados, si no el más perjudicado. Y yo creo que esta reforma no soluciona ninguno de los problemas que se venían viendo en la aplicación práctica. Y no la soluciona, yo creo que en gran medida por una falta de consulta, una falta de consenso, y sacar estos proyectos de reforma casi a las escondidas, sin ningún tipo de consulta. Eso le iba a preguntar, ministra, ¿por qué no se llamó al diálogo en este sentido? Discúlpame, antes de contestarte esto, un poco quiero contestarle lo que dice el doctor. No terminé, ¿no? Pero... bueno, dejémoslo. No, siga usted, ministra. No, yo decía recién que nos conocemos mucho con el doctor García Castiela, lo respeto, creo que es un profesional excelente, pero disiento absolutamente con lo que él dice y voy a dar mis fundamentos del disenso, porque no es disiento porque disiento por sí mismo. Estamos haciendo hincapié en el artículo 20 de esta reforma, que reforma el artículo 307, que en realidad lo que hace es hacer dos agregados. Primero, ya estaba prevista la requisa personal, que no solamente estaba prevista en el artículo 307, hay un artículo 239, inciso H, donde dice la facultad de la policía, que ya estaba prevista la requisa personal. Lo que hace ahora es ampliarlo. A la requisa personal le deja el mismo artículo que estaba antes, lo que le agrega es la requisa personal para los casos de flagrancia. Vamos a volver al caso de flagrancia, yo voy a dar un ejemplo. Me acuerdo el año pasado voy a visitar a una amiga en el momento que un señor se llevaba a la puerta de su casa. Entonces yo le digo, vino el carpintero, ya se llevó a la puerta de tu casa. No, ¿qué puerta? Pero se están llevando a la puerta de la casa, el ladrón se llevaba a la puerta de la casa. Entonces hablamos a la policía le sacó la puerta. Este es un ejemplo típico de flagrancia. Entonces, lo que dice la ampliación, tiene dos ampliaciones. Una de las ampliaciones es la requisa personal para estos casos de flagrancia. Es decir, ¿qué hago? No necesito la orden del juez de garantía si me lo encuentro con la puerta, la ventana o el pedazo del auto. Esto es uno de los casos... Bueno, pero ahí jugamos con el criterio del policía a la hora de actuar. Y ahí eso es lo que se cuestiona, ¿no? Como una policía que no tiene criterio a la hora de actuar. Sigamos un poquitito más, porque falta un tercer párrafo. Uno es en el tema de la flagrancia y el otro es en el tema que tampoco necesita orden judicial para criterios, para causas objetivas
cuando ocurran dos cosas. Pero el objetivo de la policía pasa por otro lado, que a veces no es el de la gente común. Esperemos un cachitito, porque hasta el día de hoy, en esta policía tan cuestionada, que en Salta tiene 9.000 agentes y estamos cuestionando un grupúsculo así, y no por un grupo, porque como somos seres humanos, podemos tener personas que no sea lo que nosotros deseáramos. Cuando el resto sí lo es, quiere decir entonces que por la mancha de este grupo yo tacho a todo el mundo. Nos pasaría con la misma sociedad, porque en definitiva yo tengo 2 o 3 malos, tacho a todos de malos. Yo absolutamente estoy en desacuerdo con esto. Entonces yo creo que esta policía a la que se viene capacitando, yo no te digo que estamos en lo óptimo de la capacitación, por supuesto que no, y habrá que seguir haciéndolo. Pero recordemos que, por ejemplo, a nivel capacitación, hasta hace un año atrás, la policía, 2 años atrás, la policía tenía 6 meses de capacitación. Hoy tiene 2 años. Pero además de tener 2 años, hoy esa capacitación la hace la UNSA con un código de barra, donde la persona deja de ser fulano, mengano, sutano, y un código de barra, donde se hace ¿para qué? Para que dejemos de aplicar la posibilidad de que ingrese por algún conocimiento, sino que lo haga por capacitación. Comisario Silisky dijo que mayor preparación o mayor educación no necesariamente es mayor capacitación, y él estaba en contra de los 2 años, por ejemplo, para ser policía, ¿no? No, según él, que es un entendido en la materia, no pasa por ahí. A ver, una sola cosa y te pido 1000 disculpas. Yo voy, nos está mirando acá el ministro de Educación. Mi pregunta es, ¿cuándo el chico está mejor capacitado? ¿Cuando tiene 6 meses o cuando tiene 2 años? ¿Y por qué va a ser diferente a la policía? ¿Por qué no, el policía no tengo derecho a darle una mayor capacitación y que el año que viene en vez de 2 sea más? Y que además a todos los que los ponga para trabajar la droga, que en esto realmente estoy totalmente en desacuerdo con vos, cuando decís que el tema de la droga es el mascarón de proa. A ver, quiere decir que entonces el mascarón de proa del flagelo de la sociedad. Doctor Pedro Castiela. Yo creo que está mal encarado el problema. Y me remonto a la pregunta que usted hizo recientemente, la falta de diálogo y de consenso antes de presentar este proyecto. Porque yo, insisto, lo he dicho en varias oportunidades, para mí en lo personal no es el problema el tema de la requisa. Y lo dije hace rato, la requisa está así en el Código Procesal Nacional, en el Código Viejo estaba más o menos En este mismo similar. código y en el anterior también. No es el problema la requisa, el problema central. Yo insisto que el cercenamiento y el retroceso en los derechos viene por otro lado. Y justamente el problema nace en la falta de diálogo y en la falta de consulta. Acá no se consultó a nadie, no digo que me llamen a mí o a algún abogado en particular. Justamente el Colegio de Abogados Colegio de Abogados, queja, ¿no? La defensa pública, el Ministerio de Defensa Pública no fue consultado tampoco. Sería interesante escuchar a algunos defensores a ver qué es lo que dice respecto con este criterio, ¿no? Que ellos, bueno, quienes defienden este artículo en particular dicen el policía va a tener que decir cuál fue el motivo de la detención. Claro. Sí. Y el motivo de la ¿cuál sospecha. fue el motivo de la requisa, no de la detención? El motivo de la requisa. Y las causas armadas... Pero, discúlpame, te digo una cosa. 2 minutos. Bueno. Una requisa que además tiene que ser en la vía pública. No te van a poder ir a requisar a tu casa. No te pueden tocar la puerta y pueden entrar adentro. Acá sí, lo dejemos claro para la audiencia. Si hablamos del tema de flagrancia, acá hay algo muy importante que no pasa por la requisa, sino que esta reforma ha sustituido al juez de garantías por el fiscal en la determinación de la flagrancia. Se le quitó la potestad al juez de garantía, ahora el fiscal el que unilateralmente define la flagrancia. ¿Y por qué el problema? Porque los jueces de garantía hasta este momento habían venido empezando a desconfiar de la sinceridad de la versión policial. Y con un Ministerio Público con mucho poder que antes no lo tenía. Pero Exactamente. hagamos un repasito. La fragancia es apelable ante el juez de garantía. La fragancia es apelable al juez de garantía dentro de las 24 horas. Claro, entonces, pero ya tenemos el juicio sumarísimo en marcha, tenemos toda una serie de situaciones que no hay pero necesidad de Pero entonces no es cierto que los derechos se conculcan. Sí, se conculcan. No, porque si yo puedo apelar y puedo llegar al juez de garantía perfectamente... Pero con una persona detenida después de 15 o 20 días llegamos al juez de garantía. No, 15 o 20 días no, porque en el juicio sumarísimo se acortan absolutamente Ahora, todos los plazos. Castiela, usted que está en la justicia y litigando, ¿se están cumpliendo los plazos que ha fijado la modificación del año pasado? Porque también hay quejas de la gente que no se cumplen los plazos establecidos. No se cumple ningún plazo. Hay una implementación, por eso yo insisto con la falta de consulta. Cada uno cuando ve un problema lo ve desde su punto de vista. Acá esta reforma nació solamente desde el punto de vista que vieron los fiscales en sus conflictos, en sus problemas en la aplicación. Pero hay jueces, hay defensores, hay víctimas, hay querellantes que llegan a la ciudad judicial en busca de justicia y no la encuentran, que podrían bien haber aportado toda una serie de soluciones. Por ejemplo, situaciones graves de inconstitucionalidad en la reforma y que no se han visto o no se han querido ver. Una es que se lo sustrae al imputado, al acusado de cualquier delito de la declaración que la Constitución y los instrumentos internacionales le aseguran de declarar ante un juez imparcial e independiente.
le quitan ese derecho y lo someten a declarar directamente ante el fiscal. Esa es una. El querellante, con este invento que han hecho del artículo 241 de la averiguación preliminar, que el código dice que son 15 días, pero se puede extender muchísimo más allá de 15 días. Siempre y cuando que el juez de garantía te autorice ampliar el plazo. No, porque tiene una trampa el cómputo. El cómputo dice serán 15 días desde que se identifique a los imputados. O sea que puede llevarse adelante una averiguación preliminar de meses, como ocurre, y puedo dar un montón de ejemplos, meses en averiguación preliminar, y hasta que aparece en el expediente o en el legajo el nombre del imputado y ahí empiezan a correrse los 15 días. En ese plazo, por un error gravísimo que tiene el código y no lo han sabido resolver, una víctima de un delito que quiere ir a constituirse en querellante porque tiene una prueba importante, tiene un elemento importante que arrimar al proceso, no lo puede hacer. Tiene que esperar a lo que antes se llamaba decreto de apertura y ahora se llama decreto de citación, audiencia de imputación, para poder constituirse en querellante. Que ahí pueden pasar meses, con el gravísimo riesgo de que está desplazado del proceso y con el riesgo de que el fiscal decida archivar las actuaciones por falta de prueba. Esa falta de prueba que precisamente se la podría haber arrimado él. El 108 del Código Procesal, Marínez, le impide al querellante constituirse en el proceso hasta que se dicta el decreto de apertura, cuando no hay necesidad de situaciones como esas. A ver, yo hago solamente una acotación a esto. Como abogado, cuando el plazo se dilata, el código te dice que podés ir al juez de garantías perfectamente. Primero, la reforma ahora pero te si ni amplia... siquiera tiene juez de garantía. Bueno. Ahora han eliminado también la notificación al juez de garantía cuando se inicia el proceso. El proceso se inicia solamente en el ámbito privativo y oscurantista del fiscal. Solamente en el ámbito privativo del fiscal. Ni siquiera se entera el juez de garantía que el proceso está en marcha. Estamos absolutamente de acuerdo que es en el ámbito del fiscal, absolutamente de acuerdo. Pero los plazos que se han abreviado totalmente serán los abogados que tendrán No se han abreviado los obligación. plazos se han extendido. No se han extendido los plazos, pero es que antes no había plazos y hoy tenés plazos. Entonces, Pero ¿cómo plazos podés decir extremadamente extensos de años para una averiguación preliminar, para una No, investigación porque antes preparatoria. no tenías plazo de ningún tipo. Bueno, Ahora es mejor no tenés tener plazo que darle Pero- semejante margen de No, plazo yo a los no fiscales. coincido con vos que es Esta mejor tener doctrina plazo porque la vos doctrina como del abogado código podés es la pedir que doctrina, los plazos se es la doctrina cumplan. del no plazo. Y si No, tiene plazo de no. 6 meses, Doctora prorrogable Marínez, por 6 insisto, meses. ¿no se hubiera sido mejor convocar al diálogo para no tener todas estas Porque críticas si no de se los sectores tan cataloga como importantes? autoritarios. A ver, yo lo único que te puedo comentar que cuando el Código Procesal se trabajó, estuvieron todos. ¿El Colegio de Abogados también? Claro que estuvo ¿Y el por qué Colegio se de modifica ahora, Abogados. entonces, sin Con las Estuvo el modificaciones? Colegio ¿Estas de Abogados. modificaciones también? No, yo voy a decir en lo que yo formé parte, que fui Bueno, pero estas presidenta. modificaciones El problema es que estas convocaron a modificaciones alguien. destrozan todo lo que se construyó por consenso hace un año. Yo no creo que las modificaciones destrocen, porque te vuelvo a decir... La desaparición de la declaración ante el juez de garantía, que fue una conquista de ese proceso de comisión reformadora, la hicieron funcionar 3 meses y la hacen desaparecer con una reforma impuesta por la mayoría sin ningún tipo de consulta. Bueno, yo no coincido con vos en esto. Sí, ya sé realmente que no coincidimos. no coincido. Bueno, pero nos Pero tenemos que despedir porque lo bueno tenemos- hubiera sido que este debate se haga antes de que se apruebe la reforma. pero ya Doctor está. Pedro García Castiela, lamentablemente se nos termina el tiempo. Ministra Uy, Marínez, no nos dejaron no seguir coincidiendo, que estaba Da para buenísimo. muchísimo estaba más muy el tema bueno, este. daba para un programa entero, pero bueno, lo vamos a seguir invitando porque bueno, esta discusión seguramente va a seguir. Hay pedido de inconstitucionalidad, ¿no? Hay que esperar que se promulgue la ley. Y sí, Bien. sí, se está No, trabajando. Hay pero- varios sectores interesados en plantearlo. Pero por lo pronto el colegio que se reunió ayer dice que, no sé si usted estuvo en la reunión de ayer del colegio, que formaron una comisión para que analice, que estaría por emitir opinión la semana que viene. Está trabajando. Hoy día se reunieron de vuelta. Sí, sí. sí, hoy Vamos a ver están cómo sigue trabajando, esto, habrá que entonces. ver cómo sigue esto y entonces nos podremos volver a reunir porque la verdad que esto está Encantado. muy Sería ameno interesante que y muy lo discutamos interesante. más a fondo. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos.